Esto es un proyecto holandés que se ha firmado en abril y va a hacer lo que estamos diciendo. Todos estos proyectos, hay como unos 50 proyectos en Europa, todos demostrativos, todos un tamaño mediano, pequeño, todos un poco poniendo a punto esta tecnología, pero en un momento determinado esto va a explotar y yo creo que se va a imponer. Está hablando de que en un mundo ideal todo se va a reciclar, todo va a ser renovable. ¿Qué pongo sonido? No pongas el sonido que está ahí. Entonces, todo es reciclable. Entonces, esta es una empresa que se llama Gasunie, que suministra en Holanda, en Holanda y en el norte de Alemania suministra gas. Hay empresas como E.ON muy interesadas en este tema, que tienen proyectos en funcionamiento y que tienen, bueno, pues lo que estamos explicando, ¿vale? Los molinos a funcionar, las paneles solares, lo metemos en la red y cuando nos sobra, ponemos un sistema Power to Gas, y lo vamos a ver bien. Nos sobra y lo llevamos a un sistema en el que vamos a hacer la electrólisis del agua. Cuando te digo, me lo pagas, ¿sabes? Tanques de hidrógeno, el hidrógeno ocupa mucho espacio, y tanques de oxígeno. El agua, en el momento que le pones la electricidad y burbujea, ¿qué sale? Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? En su momento. Convencionalmente lo que se ha hecho en la electrólisis es utilizar el hidrógeno, pero ahora últimamente se han dado cuenta de que hay que también utilizar el oxígeno para que esto sea más rentable. Y ahora vamos a ver cómo lo utilizan. Entonces, esto está en los inicios. O sea, y hay muchos institutos de investigación investigando en cosas para hacerlo esto mucho más eficiente, porque realmente, bueno, la eficiencia de esto está ahí. ¿Eso que son placas? ¿Cómo? Lo vertical son placas. Unos electrodos metálicos. Entonces ahí va yo. Están investigando en fabricar electrodos con nanotecnología. Tecnología muy avanzada que hará que esta reacción, que es un 67% eficiente, es decir, metes 100 kilovatios y solo recuperas 60, que se pueden meter 100 kilovatios y recuperar 90. Se está trabajando también en otra cosa que se llama electrólisis de alta temperatura, que también eso está bastante avanzado y que también da eficiencias mucho mayores. Y se está avanzando en muchas ideas sobre esto. Lo que hay que hacer es poner interés y poner dinero, ¿no? ¿Sigue? Entonces, claro, el oxígeno es importante utilizarlo, pero el hidrógeno también se utiliza. El hidrógeno se envía a la industria química y se puede utilizar en un montón de cosas. No solo en producir fertilizante nitrogenado, producir ácido clorhídrico, a la industria. Y el oxígeno vamos a hacer sistemas de basificación, eso que me hubiera gustado explicaros, porque bueno, no hay tiempo. Basificación de biomasa. ¿Me lo paras en un momento? ¿Os acordáis de los carboneros? Que yo soy muy mayor y entonces he oído hablar de esto. Entonces cogían la leña, la tapaban con tierra, le prendían fuego y eso ardía pero sin oxígeno. Esto lo hacen allí en ese proyecto holandés de 12 megavatios y lo llaman torrefacción, es una empresa que se dedica a eso. Entonces le sacan ya una cierta cantidad de energía a la biomasa y además lo convierten en biocarbono. Es una característica, es como de los carboneros, o sea, convertían la leña en carbón, pues convertimos la biomasa en carbón. ¿Sigues? Lo llaman torrefacción y entonces esto es más eficiente que quemarlo sin más. Ahí lo veis, eso es biomasa. Puede ser eso, cáscara de almendras, paja, lo que nos podamos imaginar. Y eso va a una planta de gasificación. La gasificación es lo del gasógeno. Entonces, en la gasificación obtenemos energía eléctrica, pero además obtenemos el syngas. El syngas es ese gas energético. Y ese gas energético lo podemos utilizar en la industria química también y lo podemos convertir, sí. Eso a la industria química, ¿lo veis? Ya hay diversos usos. Y también podemos obtener hidrógeno del syngas. ¿Lo ves? Hidrógeno. Y luego también, por un sistema, si lo paras ahí, se llama Fischer-Tropsch. Esto es lo que convierte, lo que hacen los alemanes, lo hacían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
El Fischer-Tropsch convierte ese syngas en combustibles. En función de qué quieren, pues con más presión o más temperatura en el reactor, consiguen que eso sea diésel o sea gasolina o sea metano. ¿Vale? Si esto lo integramos además con un sistema de este hidrógeno, lo llevamos aquí al syngas, enriquecemos como pensábamos hacer con el biogás, y esto todavía lo hacemos más rentable. ¿Eso qué va? Pues va a la red de gas. En la red de gas podemos abastecer vehículos pesados, podemos abastecer barcos o podemos abastecer lo que queramos. Ese es el proyecto holandés que han firmado en abril. Además de todo eso, con hidrógeno y CO2, ¿veis? El hidrógeno y el CO2 hacemos la metanación y convertimos en metano y lo metemos en la red de gas. Todo se aprovecha. ¿Vale? Bien, eso ya está. No me acuerdo si hay algo detrás o ya hemos terminado.